Lo siento. En 1959, en Deathloop Pass fueron encontrados desnudos y mutilados los cadáveres de 9 esquiadores. Muchos años después, un grupo de estudiantes se traslada al escenario de los hechos para investigar esas extrañas e inexplicables muertes. Lo que le sucederá alcanza mucho más allá de la más aterradora imaginación al encontrar algo perturbador. La película inicia contando los hechos que ocurrieron en el año 1959, con las fotos de los 9 cuerpos encontrados de los exploradores que murieron de maneras extrañas en los montes Urales, hecho que fue llamado como el incidente del Paso Dyatlov, debido a que así se llamaba el líder del grupo, Igor Dyatlov. Aparece la protagonista Holly King, una estudiante de psicología que como parte de un proyecto de clase relacionado al incidente de Dyatlov, reúne a un grupo de estudiantes para realizar una película del recorrido, con el fin de investigar y recolectar toda información con las cámaras de video. Después presentan al cineasta Jensen, quien está observando una entrevista que fue realizada a la maestra de Holly, en donde hablan sobre las diferentes investigaciones del incidente de Dyatlov, así como los misterios y las explicaciones más comunes e incongruentes sobre la muerte de estos 9 esquiadores, como la demencia hipotérmica, una avalancha o desvestimiento paradójico, y trazan el recorrido de Estados Unidos hacia Rusia, en específico a la Montaña de la Muerte, nombre dado por una tribu Mansi debido a su registro de muertes y desapariciones misteriosas. Presentan al ingeniero de audio Denise y a los 2 exploradores que serán los guías del recorrido, Andy y JP. Una vez el grupo completo se preparan con mapa, raciones y equipo para dar un recorrido en las montañas locales, esto con el fin de practicar. Llega el día tan esperado, el día de partir, y aquí se corta la toma y presentan una noticia de televisión donde se reporta que hay un grupo de 5 estudiantes desaparecidos hace un mes en los montes Urales, relacionándolo con lo sucedido en 1959 con el incidente del Paso Dyatlov, comentando algunas de las teorías que rondaban sobre el caso, y sobre todo una en específico, la cual habla que cuando el grupo de Dyatlov estaba haciendo el recorrido, un anciano de la tribu Mansi reportó haber escuchado ruidos extraños y visto unas bolas de fuego en el cielo. Después se encuentran el equipo de grabación del grupo, las cuales son analizadas y archivadas sin publicarlas, pero un hacker fue capaz de conseguir dichas grabaciones y las publica en un sitio web. En estas grabaciones se ven a Holly y a Jensen en un cuarto oscuro, solo con la luz de la cámara, con miedo, llorando y abrazándose. Después aparece una leyenda señalando que estos próximos sucesos son un mes antes del hallazgo de las grabaciones, donde se ve al grupo viajando en tren, conviviendo y conociéndose más entre ellos. Holly graba con su cámara de video y Andy con su cámara de celular, y entre plática y bromas hace una toma del tatuaje de Holly que tiene detrás de la oreja, un dato importante que servirá para después. Llegan a Ibdel, pueblo donde vive Piotr Karot, con el fin de entrevistarlo, ya que él es el 10º viajero del Paso Dyatlov, el único superviviente de este grupo, quien se enfermó y regresó del recorrido. Poco después tuvo un colapso mental y ha estado en un hospital psiquiátrico desde entonces. Al querer ingresar al hospital para hacer la entrevista, los médicos les prohíben entrar y los echan del lugar, pero al salir, por la ventana se asoma Piotr Karot y con un cartel les escribe un mensaje que el grupo no es capaz de entenderlo porque está escrito en ruso. El grupo se dirige a un bar en búsqueda de alguien que pueda llevarlos al pueblo donde comenzarán con el recorrido. Se dirigen a la barra y hablan con el bartender y le cuentan hacia dónde se dirigen y que están realizando un documental sobre el Paso Dyatlov. Para esto el bartender les ofrece unos tragos, todos brindan y justo después les confiesa que esos mismos tragos fueron los que bebieron los del incidente del Paso Dyatlov antes de iniciar con su viaje. Eso deja un poco nervioso al grupo. Una persona dentro del bar escucha sobre el recorrido que hará el grupo y se ofrece a llevarlos al pueblo. Una vez llegan al pueblo, resulta que la tía de la persona que les dio el aventón fue parte del primer grupo de rescate que llegó al incidente de Dyatlov en 1959, por lo que piden entrevistarla, pero no sin antes preguntarle si podría traducir el mensaje que les puso Piotr por la ventana. El mensaje significa aléjense. Entrevistan a la tía y cuenta que su hermano fue quien encontró el primer cuerpo. Poco a poco fueron encontrando a los demás en diferentes lugares hasta encontrar 9 cuerpos, hecho que dejó sorprendido a todos ya que ninguno había sobrevivido. Además que en ese lugar algo se sentía que no estaba bien, por lo que decide alejarse de ahí y es donde encuentra 2 cuerpos más, pero estos estaban en un estado peor que los demás y junto a ellos se vio una máquina muy extraña, dato que sería importante para después. Entonces no solo fueron 9 cuerpos, sino 11 los que se encontraron. Termina la entrevista, se despiden y comienzan con el recorrido. Llegan a la Montaña de la Muerte, comienzan a subir y en un punto se detienen para hacer un camping, para comer y descansar. A la mañana despiertan asustados porque encuentran huellas extrañas alrededor de las tiendas. Huellas muy grandes y se molestan con Holly pues piensan que ella le está jugando una broma solo para enriquecer el contenido de su película. Continúan con el recorrido y vuelven a encontrar más huellas, que no tienen rastro de inicio ni de fin. Hay unas huellas cerca de una torre meteorológica. Holly sube para investigar y se encuentra con una lengua que al verla del susto cae de la torre. El grupo se pone muy nervioso y quiere regresar.
aunque siguen insistiendo que es una broma de Holly. Holly trata de tranquilizar a Jensen, pues en este punto ya se encuentra muy nervioso. Deja la cámara por un lado y le cuenta que desde niña siempre había tenido sueños con esa montaña y con una puerta, que al abrirla solo veía oscuridad y ahí se despertaba con miedo y gritando. Mientras platican se logra ver por la cámara a lo lejos a dos figuras. Continúan con el recorrido subiendo la montaña y por fin llegan al punto donde sucedió el incidente de Atlop y deciden acampar ahí mismo. Hacen grabaciones recapitulando el incidente ocurrido en 1956, colocando marcas en el área donde se encontraron los cuerpos y mencionando datos sobre el grupo, como sus nombres, edades y cómo murieron, algunos con golpes, fracturas, a otros le faltaba la lengua y parte de su cavidad oral, sin embargo no presentaba señas de defensa. Hubo un cuerpo que presentaba niveles altos de radiación. Justo después Andy se da cuenta que el GPS está fallando al igual que la brújula y piensan que deberían volver porque no tienen ni GPS ni mapas, ya que deducen que el mapa está mal, pues llegaron al lugar mucho antes de lo que indicaba. Aún así deciden que lo más inteligente es acampar ahí porque ya está oscureciendo. Ya en la noche hacen grabaciones junto con un contador Geiger para medir los niveles de radiación. Detectan niveles de radiación un poco altos pero nada peligroso. Además, la cámara comienza a ser estática. Siguen caminando por la montaña midiendo los niveles de radiación y encuentran un gran bulto de nieve, por lo que deciden excavar y se dan cuenta que es una especie de cueva. Una vez excavada la nieve descubren que es una gran puerta de metal que cierra por fuera, diseñada para guardar algo dentro. Intentan girar la perilla y lo logran, pero la puerta está congelada y no pueden abrirla. Jensen piensa en pedir ayuda a los demás, pero Holly lo detiene porque no quiere asustarlos. Regresan al campamento sin decir nada. Después de que se van a sus tiendas a descansar, un río los levanta de golpe, salen de la tienda y se dan cuenta que es una avalancha. Corren para alejarse de esta, pero Denise no logra salir a tiempo y la avalancha la sepulta. También Andy sale herido con una fractura en su pierna. Discuten sobre que eso no era una avalancha, sino explosiones y un intento por atraparlos bajo la nieve para matarlos y que pareciera un accidente. Tratan de controlarse y arreglar la pierna de Andy. Le acomodan la fractura, pero aún así Andy queda inmovilizado. En la mañana intentan llamar por teléfono por ayuda, pero la red no funciona. Se les ocurre que podrían lanzar una bengala para que así alguien pudiera ayudarlos, pero piensan que esto puede atraer a los que intentaron sepultarlos con las explosiones. Aquí le cuentan a JP sobre la puerta que encontraron, diciendo que es un búnker y que podrían llevar a Andy ahí para resguardarse. Deciden lanzar las bengalas en un intento de ayuda. Al lanzarla, Jensen se da cuenta que las bengalas son las luces naranjas en el cielo que la tribu Mansi observó en el incidente de Atlop. En lo que esperan, Holly se lamenta y pide disculpas al grupo y les comenta que siempre se ha sentido atraída por ese lugar y que no sabe por qué. De pronto ven que a lo lejos vienen dos personas, son quienes vieron las bengalas, pero Andy se da cuenta que no vienen a ayudarlos porque no tienen equipo de nieve y era imposible que llegaran tan rápido. El grupo corre hacia el búnker y Andy decide quedarse para detenerlos un poco, además de que no puede moverse, pero comienzan a disparar y le dan un tiro en la cabeza. Holly, Jensen y JP tienen problemas con abrir el búnker porque sigue congelado, mientras le siguen disparando. Le dan a JP en el hombro y justo después logran abrir la puerta y la cierran, pero como la puerta se cierra por fuera los dejan encerrados dentro. Una vez dentro ven un túnel completamente oscuro. Encuentran un interruptor de energía y lo activan para encender las luces. Caminan dentro del túnel y de pronto unas luces explotan, por lo que deciden tomar otro camino. Continúan caminando y llegan a un laboratorio. Dejan a JP descansando. En el laboratorio encuentran unos registros de muertes y unos documentos sobre el experimento Filadelfia, el USS Eldridge, un experimento de teletransportación. Buscan la manera de poder salir del búnker y dejan a JP porque no puede moverse, diciéndole que regresarán cuando encuentren una salida. Exploran el área y abren un cuarto donde encuentran una fuente de radiación, llegando a la conclusión de que ahí estuvo uno de los integrantes del incidente de Atlop, ya que tenía niveles altos de radiación. Siguen buscando y encuentran otra habitación donde hay un cadáver sobre una mesa, un militar con diferentes lesiones. Al revisarlo se dan cuenta que la lengua que encontraron en la torre meteorológica era de él. Escuchan ruidos y al regresar ven una puerta abierta que antes estaba cerrada. Entran y sobre una mesa ven una cámara idéntica a la que están usando. Al prenderla y ver las grabaciones observan que son las mismas que ellos han estado grabando durante el viaje. Justo después la cámara se descarga y se apaga. Escuchan a JP gritar y corren hacia él y se encuentran con dos criaturas enormes que asesinan a JP. Corren de las criaturas pero atrapan a Jason. Holly lo ayuda con una cadena y continúan corriendo hasta llegar a una puerta. La cierran y quedan atrapados porque las criaturas están del otro lado de la puerta y frente a ellos hay una cueva en donde hay una especie de campo. Jensen dice que es teletransportación y que hay una conexión entre las criaturas y ese lugar. Encuentran en las paredes dibujos de la tribu Mansi. La linterna se apaga y ahora solo tienen la luz de la cámara. Aquí inicia la escena que ocurrió al inicio de la película. Holly dice que todo sucedió como en su sueño. Jensen dice que para salir es pasar por la puerta o por el agujero de teletransportación, por lo que deciden pasar por el teletransportador, pero deciden que para pasar por ahí deben tener un sitio en su mente para que sea ese lugar en donde aparezcan, y deciden que el lugar es fuera del búnker, ya que es el último lugar en donde han estado. Cruzan el túnel y efectivamente aparecen fuera del búnker, pero en un estado inconsciente, y justo después aparecen dos exploradores, quienes son los que encontraron los últimos dos cuerpos y la máquina extraña en 1956.
1959 en el incidente del Paso de Atlov. Aparecen unos militares y se llevan los cuerpos y la cámara dentro del búnker. Desvisten los cuerpos y los cuelgan. Aquí podemos notar que estos cuerpos son idénticos a las criaturas de las que Holly y Jensen escapaban en el búnker. Acercan la toma hacia uno de los cuerpos y se muestra detrás de la oreja el tatuaje que tenía Holly, dando a entender que estos mismos son Holly y Jensen, y aquí termina la película. Si ponemos todo en orden cronológico, en inicio ocurre la infancia de Holly y los sueños sobre la montaña y la puerta. Después en la universidad realiza el viaje con el grupo, sucede todo lo del viaje en las montañas, llegan al búnker, dentro encuentran la cámara idéntica a la de ellos, huyen de las criaturas, entran al túnel de teletransportación y aparecen fuera de este en 1959. Aquí los encuentran los exploradores, que es la mujer a la que entrevistan al inicio de la película y dice haber encontrado no 9 sino 11 cuerpos. Jensen y Holly son los otros dos. Los militares los vuelven a meter al búnker, donde los desvisten y los cuelgan. Aquí nos dan a entender que Jensen y Holly al pasar por el campo de teletransportación se convierten en las criaturas, y así se vuelve a repetir todo desde el inicio, y es por eso que Holly siempre se sintió atraída por el lugar. Antes que nada, es importante comentar que en la película hay un agujero de guión. ¿Cómo es posible que la cámara de Holly haya sido encontrada por los buscadores al inicio de la película si la cámara siempre estuvo en el búnker? Una posible respuesta o teoría es que estamos hablando de una película de viajes en el tiempo, entonces al haber sido encontrada la cámara de Holly por los exploradores y ser archivada, hackeada y publicada las grabaciones, es aquí que termina el bucle temporal. Se hace borrón y cuenta nueva y se reinicia todo hacia el inicio de la vida de Holly, donde vuelve a repetirse todo otra vez. En este bucle la historia no continúa después de haber sido encontrada la cámara. Otra puede ser que la cámara que fue encontrada por los exploradores haya sido la segunda, la que encuentran Jensen y Holly en el búnker, que de alguna manera, después de que ellos la hayan encontrado, esa cámara haya sido sacada de ahí y colocada o olvidada en la montaña, y ahí es que la encuentran los exploradores. De esta forma el bucle será continuo y la historia seguiría. Y bueno, aquí termina este video. Si te gustó este resumen y explicación, deja tu like y suscríbete al canal. También deja un comentario sobre qué te pareció esta película y si tienes alguna otra teoría. Sin más por el momento, me despido. Bye.